Bueno, pues ya estoy aquí sentada y voy ahorita a enlazarme con mi primera invitada del día. Les decía yo, ella es la doctora Lorian Jiménez. Presenta este libro. Bueno, primero debo decirlo, ella es jefa de laboratorio de genética molecular en la UNAM y es doctora en ciencias médicas por la Universidad de Harvard. Presenta este libro que es Un daño irreparable. Dice abajo, la criminal gestión de la pandemia en México. Es un título muy duro, muy crítico, pero pues no es para menos con lo que estamos sufriendo aquí en nuestro país. Doctora Lorian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Muy buenas noches para ti también. Doctora, este libro ha causado controversia, ha causado, pues la verdad es que en algunos, y lo digo, yo lo dije ahorita en el inicio del programa, pues es una sacudida, ha causado dolor en muchas personas, ¿no? Porque es una sacudida a lo que está pasando. El manejo criminal, muy fuerte esas palabras. Sí, quizá pueden ser fuertes, pero no creo que sean inexactas. Es decir, pues sí son palabras fuertes, pero más fuerte que eso es que el día de hoy en nuestro país se están sumando más de 200,000 muertos en cifras oficiales. ¿Quieren algo fuerte? Eso es fuerte. Y estas son muertes que pudieron prevenirse de haberse hecho lo que se sabía que se tenía que hacer para controlar la pérdida de vidas durante la pandemia. Entonces, pues sí es criminal, porque esto no ha ocurrido de forma fortuita, esto no ha ocurrido como algo que ha sido inevitable. Esto ha ocurrido directamente como consecuencia del manejo equivocado de la pandemia en nuestro país. Y cuando las autoridades han sabido qué se tiene que hacer para salvar vidas y han decidido conscientemente no hacerlo, dejando morir a más de 200,000 personas, pues eso es criminal. Lo puse así en el libro, lo sostengo. ¿Cuál sería un manejo más adecuado para la pandemia? Yo sé que nadie en el mundo tiene hoy en día una respuesta exacta porque la hemos pasado muy mal en general, pero es verdad lo que en estos momentos mencionas, doctora, que pues en México la verdad es alarmante las cifras comparado en el número de letalidad con muchos otros lugares, ¿no? Hay algunos puntos que desde el punto de vista como médico, como experta también en el tema, segurísimamente pudo haber evitado esta situación. Sí, absolutamente. Es decir, en todo el mundo ha llegado el virus, en todo el mundo ha afectado la pandemia, existe la enfermedad COVID-19 en todo el mundo, pero no a todo el mundo le ha ido igual. Es decir, hay países que han pasado esto de forma pues relativamente benigna, en donde han sido poquísimas las personas que han muerto. Un ejemplo muy claro de esto, en Taiwán se han muerto 9 personas de COVID-19 desde que empezó la pandemia. En Nueva Zelanda no suman más de 30, es decir, hay 27 o 29 personas que han muerto desde el inicio. Y si le seguimos, pues ahí va, Vietnam tiene 32 personas que han fallecido y etcétera, etcétera. Es decir, lo que le está pasando a México es la excepción y no la regla. Hay muchas partes en el mundo que lo han podido controlar bien. Y entonces la pregunta es ¿cómo lo han podido controlar bien y qué es lo que nosotros hemos hecho mal? Sí, lo que esos países han hecho es que su estrategia de control ha estado siempre basada en un principio fundamental, que es detener la propagación del virus en las comunidades, detener la propagación de los contagios entre la población. Esto es lo que nuestro gobierno se ha negado a hacer desde el principio, negándose a hacer pruebas diagnósticas, negándose a identificar a los casos, a las personas infectadas, porque a saber, en nuestro país solo se hacen pruebas a los casos que tienen síntomas, y a esto los que tienen síntomas graves, es decir, la gente que está hospitalizada o que va a ir a hospitalizarse. En cambio, sí, pero esta es una enfermedad en donde más del 70% de la enfermedad ocurre en las poblaciones que no tienen síntomas. De ahí que nuestro país ha ignorado el 70% del problema durante más de un año, y esto ha llevado a que ahora el virus
se propaga de forma rampante en nuestra población. Entonces, sí, el principio fundamental es que los países que han tenido éxito han basado toda su estrategia en detener la dispersión del virus en la comunidad. Y lo que México no ha hecho es esto, justamente esto. Hay gente que dice, pues sí, pero también hay que ver la población, ¿no? La población que tiene México. Yo hice un comparativo, de hecho, justo hace un rato, y decía yo, pues Japón tiene el mismo número de habitantes que tiene México prácticamente, ¿no? Estamos en el mismo número de millones de habitantes y tiene 8,000, que no son pocos, y que ha sido alarmante, 8,000 personas que han perdido la vida. Aquí pues estamos en 200,000, ¿no? Entonces creo que la comparación por número de habitantes, pues de todas maneras salimos perdiendo, ¿no? O sea, de todas maneras estamos en un caso grave. Debo preguntar esto, ¿cuál es el, aparte, no sé si sea hacer conciencia, no sé si sea, ¿cuál es el sentido específico al hacer este libro precisamente? ¿Dejar un registro, hacer conciencia? ¿Qué sería? Un poco de las dos cosas. Creo que en principio, bueno, nunca tuve la intención como tal de escribir un libro, yo simplemente estaba documentando los eventos que acontecían durante ese primer año de la pandemia, ¿no? El que ya pasó. Entonces, el Grupo Planeta, la editorial Planeta, se acercó conmigo para ofrecerme si no quería publicar esto, que ya había yo estado, pues, escribiendo en artículos, en redes sociales, qué sé yo, y acepté. Y de ahí, pues, surgió el libro. Ahora, ¿qué es el libro? ¿Cuál es la intención? La intención del libro es la misma intención que he tenido yo desde que empezó la pandemia, a alzar la voz, tratando de emitir opiniones desde mi perspectiva científica, profesional, sí, como académico, como microbióloga, ¿no? Como doctora en ciencias médicas que soy, emitiendo recomendaciones de qué es lo que se podría hacer distinto o mejor para disminuir la pérdida de vidas durante la pandemia en nuestro país. La intención siempre fue que algo cambiara, o sea, que algo mejorara, que alguien escuchara las opiniones de quienes son los expertos en el tema, que estamos viendo que algo ocurre mal y entonces, pues estamos emitiendo, hay que hacer esto otro, ¿no? O sea, entonces, pero lamentablemente todo ha caído en oídos sordos. Nuestro gobierno no tiene la intención de rectificar, es decir, van como aquello que dicen voy derecho y no me quito, ¿no? Ellos siguen sobre una estrategia, ya se murieron 200,000, si de aquí al verano se mueren otros 200,000, pues ahí ellos van con su estrategia, ¿no? O sea, no parece importarles la cantidad de vidas que se han ido perdiendo. Y con lo mismo yo he perdido un poco la esperanza de que la documentación que hago, los señalamientos que hago, pudieran de alguna manera incidir en que viniera un cambio. Entonces, pues no, ya eso no, pero sí creo que, digo, no creo que ellos hagan algo distinto por lo que yo diga o por el libro o por la información que vierto, ¿no? Pero por lo menos, uno, que quede documentado qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron los errores, las decisiones que se tomaron durante el primer año de la pandemia que nos llevaron a los mexicanos a vivir esta catástrofe como la estamos viviendo. Entonces, dejarlo documentado porque a través de la historia, pues esto va a ser importante, ¿no? Dos, pues bueno, también tarde o temprano alguien va a tener que rendir cuentas de lo que aquí ha ocurrido. ¿Por qué? Pues porque se han muerto cientos de miles de personas innecesariamente por una necedad en la toma de decisiones de las políticas de salud pública de nuestro país. Entonces, pues que sirva para eso también. Y finalmente que sirva, y esta es la parte para mí, pues como emocional, ¿no? O sea, la parte sentimental del libro, que es esas personas a las que se le han muerto seres queridos, compañeros, familiares, amigos, conocidos, qué sé yo, ¿no? O sea, han sido victimizados porque esas personas mueren sin jamás pronunciar su nombre, en el anonimato completo, que cada noche nada más, ya me imagino lo que se siente, sé lo que se siente, de hecho, que una persona querida se muera y hoy se paran ahí nuestros supuestos epidemiólogos de cabecera a recetar las cifras de hoy, que es lo único que hacen, ¿no? Tantos se murieron, tantos casos, tanto esto, tanto lo otro, ¿no? O sea, pues en ese número ahí va mi familiar, ¿ven? O sea, es una agresión, es una violencia para los deudos, para las familias.
Y lo que he recibido, que más me ha conmovido y que me alegra más de todos los propósitos que pudo haber tenido el libro, es que mucha gente me ha escrito para decir que sienten sus voces reflejadas en el libro. O sea, que estoy hablando por todos ellos que no son escuchados, que han perdido seres queridos, que sufren esas pérdidas y que han pasado como en el anonimato, como, bueno, pues otras 10,000 personas, ahí va. Sí, pero dentro de esas 10,000 iba mi papá, ¿ven? Y entonces no es nada más una cifra. Entonces, todo eso. Una vida definitivamente es una vida, ¿no? No podemos seguir contando y dando cifras nada más y dando números. Hablaríamos a lo mejor de autoridades, pues un gobierno indolente, un gobierno soberbio, o qué palabra podríamos decir ante este manejo que hemos tenido, ignorante. ¿Qué palabra podríamos decir? Indolente sin duda, negligente, pues le podemos poner muchos calificativos, irresponsables, ¿no? Y sí, sin duda, negligente y todo lo demás que dijimos. Ignorante no, ahí es el detalle, que por eso yo le llamo criminal. Es decir, se pueden cometer errores, no es que la gente no pague por ellos, o sea, igual hay que pagar, ¿no? Digo, si yo llevé a alguien a morir por ignorancia, pues igual es mi culpa, o sea, ¿no? Pero vamos a decir, pues se cometen errores porque no hay suficiente información, porque no se tiene la información correcta, porque, bueno, eso es distinto, ¿no? O sea, ahora aquí no hay ignorancia, porque el doctor López-Gatell es un hombre que está preparado en el campo de la epidemiología, de la medicina, de la infectología, de tal manera que él sabe perfectamente qué es lo que se tiene que hacer, qué era lo que se tenía que hacer desde el principio, qué es lo que se debe hacer hoy. O sea, no es falta de información, no es falta de conocimiento. Tiene el conocimiento y decide no hacerlo. Decide no hacerlo porque no hacerlo favorece a lo que quiere el presidente de la República. Y entonces, por hacer esto, el manejo de la pandemia no es en nuestro país un manejo en términos de salud o en términos de estrategia de salud pública. Es una estrategia política lo que pasa con la pandemia. Las vacunas van saliendo conforme favorecen a las próximas elecciones, ¿no? Y todo está programado para que todo favorezca a los que están en el poder en las siguientes elecciones. Esto es realmente imperdonable, imperdonable, porque aquí, pues la pandemia es una cosa y la política es otra, y esto se tuvo que haber manejado siempre como dos cosas muy por separado. Entonces sí les llamaría yo sin duda irresponsables, sin duda negligentes, soberbios, desde luego, soberbios, indolentes a más no poder, sin duda, ¿sí? Pero no ignorantes, criminales tal vez, pero no ignorantes. Muy duro la crítica, pero como hay que decirlo, es verdad, es que es muy duro lo que estamos viviendo. Vaya, ¿Sí? es que la crítica se puede quedar corta porque una vida es una vida y llevamos 200,000. O sea, esto es algo. ¿Qué panorama tenemos? Hay vacunas ya, no son las suficientes, me queda claro. Son de 2 dosis, entonces luego pues unos ya están vacunados, pero todavía falta para que les toque la siguiente dosis. ¿Qué panorama tenemos para lo que resta de este año? Pues el panorama, desgraciadamente, tristemente, pues es un panorama sombrío. A ver, ahorita lo que tenemos encima es que las comunidades está propagando las variantes del virus. Estos virus, ya es el mismo virus, el virus SARS-CoV-2, pero ahora ha mutado y hay diferentes mutaciones que se están propagando alrededor del mundo. En México, pues no se buscan, porque lo mismo que no se hacen pruebas, no se buscan las cepas, o sea, vamos a ciegas, ¿no? O sea, siempre hemos ido volando a ciegas, cortesía del doctor Hugo López-Gatell, ¿no? O sea, cortesía del subsecretario de Salud, México ha ido siempre volando a ciegas. Pero bueno, no sabemos exactamente cómo está la situación, pero si es similar a como es en otras partes del mundo, y no hay motivo por el cual no lo fuera en México, entonces estas variantes ya se están propagando activamente entre nosotros. Esto entonces nos tiene es como otro tipo de pandemia lo que vamos a vivir en los próximos meses. A esto muy malo que ocurre viene la parte buena, que es la introducción de las vacunas, desde luego. Pero lo que en nuestro país no ha terminado de quedar claro, porque los mensajes de la autoridad nunca han sido claros en este sentido, es que la vacunación no es una cura mágica, un remedio mágico,
ni tampoco es un remedio a corto plazo. Las vacunas van a poder ser una suerte de blindaje contra la posibilidad de que volvamos a tener escaladas gigantescas y muchas muertes en ciertos periodos, cuando haya una proporción de la población suficientemente grande vacunada. En nuestro país no estamos, bueno, ni siquiera el 1% de la población ha recibido ya el esquema de vacunación completo de 2 dosis, ni siquiera el 1%. De hecho, tengo enfrente de mí las cifras. Si alguien quiere saber la cifra exacta, solamente en México, solamente el 0.59% de la población ha recibido el esquema completo de vacunación. Ojo, necesitamos que entre el 75 y el 85% de la población quede vacunada con el esquema completo para pensar que la vacunación puede ser una herramienta para detener el avance de la pandemia. Entonces, pues sí, hoy estamos jugando 200,000 muertos. Si consideramos el exceso de mortalidad, la realidad es que en nuestro país ya se han muerto más de 500,000 de personas a causa de la pandemia, ¿no? Esas también son cifras oficiales. Ok, y entonces nada va a detener ahorita que se mueran otras 200 o 300, 1,000 o más personas de aquí a finales de este año, más que si hacemos estrategia que permita detener la dispersión del virus. Entonces, las vacunas están aquí, esto es muy bueno, debemos alegrarnos, pero lo que es muy malo es que se entienda mal la vacunación y se crea, bueno, como ya tenemos vacunas, esto quiere decir que ya vamos a ir saliendo. Es que no, vamos a ir saliendo tal vez para el año que entra, sí. Pero de aquí al año que entra no podemos quedarnos cruzados de brazos esperando a que el año que entra llegue. ¿Por qué? Porque demasiada gente se está muriendo. Entonces, lo que ahorita importa es presionar al gobierno para que haga las medidas de contención necesarias para disminuir la carga viral comunitaria, disminuir la dispersión del virus, y que nosotros también como población nos responsabilicemos de lo que nosotros tenemos que hacer para ayudar en este sentido. Por supuesto, es verdad que pues tendríamos que tener un manejo distinto porque para eso es un gobierno, ¿no? O sea, para eso tienen que enfrentar y todo eso. Y empezando por el ejemplo, que ese es otro tema también, pero también la población, tal vez, es verdad, doctora, que pareciera que no hay cosas, hay temas tan delicados que no sé qué sucede, pero pareciera al menos que no quisieran escuchar, ¿no? Hacer oídos sordos. Y bien lo decías hace un momento al inicio de esta plática, pues el libro ya no está funcionando para que sacudiera esa parte, ¿no? A quien debería sacudirse primero. Pero bueno, tal vez el resto de la población podamos hacer lo nuestro, aunque Correcto. No debería de ser así, no debería de ser así. Tendríamos que tener un gobierno que nos respalde, que nos proteja, que nos cuide, ¿no? Pero completamente. Bueno. Y además porque la salud es un derecho humano fundamental. Y nuestro gobierno, como cualquier otro, tiene la obligación de proteger la vida de sus ciudadanos, antes que cualquier otra cosa. En nuestro país, la vergüenza y lo lamentable de lo que está sucediendo es que la razón fundamental por la que no se hace lo necesario para salvar las vidas de los mexicanos es porque esto cuesta dinero. Y el dinero en nuestro país está destinado a un tren, una refinería y un aeropuerto. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que va a pasar en las generaciones hacia adelante si alguien hacia adelante va a poder algún día ver ese condenado aeropuerto sin ver en él el reflejo de los cientos de miles de mexicanos que se murieron por construirlo? Porque ahorita esas obras tendrían que tener una pausa, porque ahorita lo que más importa es salvar las vidas de los mexicanos. Y se podría hacer si el gobierno tuviera voluntad para hacerlo. Voluntad. Eso es lo único que se requiere. Estados Unidos ha demostrado esto perfectamente bien. Mientras estuvo Donald Trump a la cabeza, se murieron más de 450,000 norteamericanos. ¿Por qué? Porque era un presidente igual que López Obrador, negacionista de la ciencia, ¿no? No se pongan cubrebocas, miren, mi santito me va a proteger, abrácense, qué sé yo. A mí mis expertos me dijeron que el cubrebocas no sirve para nada, la pandemia no, ya vamos de salida, ya domamos la pandemia mientras la gente se sigue muriendo, ¿no?
Donald Trump hacía lo mismo, ¿no? Donald Trump llegó a ser realmente tan ignorante y tan irresponsable como para sugerirle a su gente que tal vez inyectándose un poco de desinfectante, esto podría ayudar para controlar el virus, ¿no? O sea, una cosa loquísima, de verdad. Jair Bolsonaro en Brasil es del mismo corte y estilo, ¿no? O sea, pero a ver, entonces, mientras Trump estuvo, llevó a 450,000 personas a morir y todo para arriba. Los contagios a todo lo que daba, los hospitales colapsando, las muertes a todo lo que daba. El país que peor manejó la pandemia. Entró Joe Biden el 22 de enero, Estados Unidos tuvo su pico de contagios y de ahí para acá no han hecho otra cosa más que disminuir. Esto nos ha dado el ejemplo de que incluso bajo las condiciones más caóticas, en el peor escenario posible de todos, si el gobierno tiene la voluntad para solucionarlo, se puede solucionar. Eso fue lo que Joe Biden ha demostrado, que mientras se tenga la voluntad para hacerlo, se puede hacer. Y entonces en Estados Unidos 450,000 personas se murieron, sí, de COVID-19, pero menos por el virus que por un presidente negligente. Se murieron por la negligencia de su presidente, más que por el virus mismo. Y es lo que nos está pasando en México. Entonces, pues sí, algo tiene que suceder. Mientras, miren, la verdad es que el mensaje es este. Pues sí, si el gobierno va a hacer o no va a hacer, y ya lo que pasa después con el gobierno, vayan ustedes a saber. Lo que es importante ahorita es que de aquí a que la pandemia concluya, y esto podría llevar todavía 1 año y medio, 2 más, ¿sí? Es que sobrevivamos. O sea, yo quiero sobrevivir, estoy segura que usted quiere sobrevivir, que Daniela, que tú quieres sobrevivir, y no solo eso, queremos tener aquí a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros vecinos, nuestros amigos y colegas, ¿sí? ¿Y cómo vamos a lograr eso? Logramos eso teniendo la conciencia de que lo que pasa es muy grave, que lo que pasa no está cerca de terminarse, y que nosotros tenemos una responsabilidad grandísima que no podemos fallar a ella. Y eso es, detengamos los contagios en la medida de lo que nos sea posible. Detener los contagios. Agradezco mucho esta conversación, doctora Lorian Jiménez, doctora en Ciencias Médicas por Harvard, con este libro, y bueno, además jefa de laboratorio de genética molecular de la UNAM. Agradezco mucho esta conversación, me sacude de manera personal, me entristece, pero sobre todo me sigue manteniendo alerta y esperando que la población que en estos momentos nos ha visto, que ha escuchado todo este mensaje, pues que también que sepa que eso es lo que el día de hoy nos toca hacer, mantenernos alerta y seguirnos cuidando. Muchísimas gracias por esta conversación y muchas gracias también a nombre de muchos mexicanos por dejar de manifiesto este libro, esta parte de la historia desagradable, pero al fin de cuentas vivida. Muchas gracias. Al contrario, un placer estar en el programa. Muy buenas noches, Daniela. Gracias, muy buenas noches. Bueno, pues ya lo escucharon, no lo digo yo, lo dice una persona experta en el tema, así que de veras no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos querernos seguir alejando de lo que está pasando. Y yo estoy segura que tú que me estás viendo en estos momentos, desgraciadamente, y te lo digo con el corazón en la mano, ya conoces a alguien que pues algún familiar que perdió la vida o que se enfermó y que la está pasando muy mal, o el amigo o el vecino, ves a tu gente sufrir. Esto no es una broma, esto no es un juego, ya cumplimos 1 año y las cifras pues siguen siendo alarmantes, lo siguen siendo y tenemos que cuidarnos. Es momento de que hagamos una pausa y volvemos con más. ¿Tú estás viendo Pipir is Nice?